Hola, muy buenos días. Qué bendición poderte saludar en este maravilloso y nuevo día que el Señor nos regala. Hoy inmenso placer, como siempre, un gusto, un placer en este día especial estar con ustedes, compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus hogares, a su familia, a tu vida. Gracias por estar ahí siempre pendiente de una transmisión de este hermoso programa Conexión Divina, un programa creado por Dios para bendecir sus vidas, para enseñarles, para darle a conocer y a entender ese plan y ese propósito de bendición que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí, que Dios tiene para cada uno de nosotros, para sus hijos. Amén. Hoy te bendigo, te saludo, te doy la bienvenida a este programa y también le damos a nuestro Padre Celestial toda la bienvenida, que Él sea tomando el control en este día, tomando la atmósfera, tomando el ambiente, teniendo el control de toda situación por la que hoy estés pasando o enfrentando, teniendo el control de todo, Señor. Te lo pedimos porque sin ti no somos nada, Señor. Solo tú eres el que nos fortalece, solo tú eres el que nos llenas, solo tú eres el que estás con nosotros, Padre de la gloria, como poderoso gigante. Y si no fuera por ti, nada de esto fuese posible, Señor. Hoy te alabamos en esta mañana, te bendecimos, te damos las gracias, te damos la alabanza, la gloria, la honra y el honor a ti. Y nos disponemos, nos colocamos en tus manos allí. Coloca tu vida en las manos del Señor y del Señor, aquí estoy, con una mente, con un corazón dispuesto a agradarte, dispuesto a conocer más de ti y a entender que mi vida tiene propósito en tus manos, Señor. Te alabamos a ti, Señor, en esta preciosa mañana. Amén y amén. Bien, mis amados, bienvenidos a este tu programa Conexión Divina. Tu pastora Silena Herrera Ortiz de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Te bendice, te saluda bajo el ministerio, la cobertura preciosa del ministerio, formando 1.000.000 de guerreros. Hoy traemos un tema precioso que el Señor nos ha dado, como todo lo que Él solamente Él nos da la inspiración, nos ministra con su palabra para después compartírsela a ustedes para que también aprendan. En estos días he recibido muchos testimonios en la palabra de ayer, la palabra de anterior también, de que la necesitaban, de que el Señor les ha hablado, y eso es para la gloria y honra de Él, porque Él nos da una palabra, nos ministra con ella a los que por su amor y su misericordia tenemos un llamado de predicar su palabra, ¿verdad? Y luego nos envía, nos coloca ese sentir en nuestro espíritu de enviarla, de compartírsela y de ministrar sus vidas a través de ella. Amén. Entonces, sigan compartiendo la palabra, sigan invitando a sus seres queridos a suscribirse al canal, compartan en los videos y ustedes también vean los del online, comenten allí de una vez en el chat del YouTube para que el reino de los cielos se expanda y vaya, alcance a muchas almas que todavía están perdidas, que están pasando dificultades y saben que partiéndole la palabra del Señor, ahí van a encontrar todo lo que necesitan. Amén, mis amados. El título y el tema de hoy que el Señor nos ya dice, el propósito se cumplirá. Quiero que ahí lo anotes y pongas en tu libreta o en un papel, en una hoja grande. El propósito se cumplirá. Para que no se te olvide que tú tienes, tu vida tiene un propósito. Y no cualquier propósito, sino un propósito de bendición para ti, hija. Hijo, varón, mujer, niño que me escuchas. Amén. Vamos entonces, mis amados, a leer la palabra del día de hoy, la cita bíblica. Le traigo varias, vayan anotándolas. Le traigo primeramente el libro de Proverbios, capítulo 19, el versículo 21. Pero se lo traigo aparte de la Reina Valera, que es la versión que siempre manejamos, que conocemos, manejamos más. Se la traigo en otras versiones porque me gustó
como otras versiones la declaran, la desmenuzan para que la entendamos mejor. Leemos esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, sé tú dándonos entendimiento, sabiduría para comprenderla, para entenderla, pero sobre todo, Señor, para ponerla por obra. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Así lo dice la traducción de la Reina Valera. La traducción de la Nueva Versión Internacional dice: muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Me encanta como esta versión lo dice, lo trae como más actual para más entenderlo nosotros. También tenemos la Nueva Traducción Viviente que dice: pues puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalece. Es hermoso, ¿verdad? O sea, nosotros podemos tener todos los planes, pero el Señor es el que prevalece. Y por último también les traje la nueva Biblia viva. Dice: el hombre puede hacer muchos planes, pero la decisión final es del Señor. Esas diferentes traducciones bíblicas me llenan, me enriquecen y las amo porque, o sea, nos desmenuzan un poquito más para que podamos entender cuál es el punto, cuál es la clave de esta enseñanza en esta mañana, de que nosotros tenemos muchos planes, que nosotros tenemos y hacemos muchos planes, pero que de todo el Señor es el que tiene la última palabra. Él es el que tiene, como dice la versión tradicional de la Nueva Traducción Viviente: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. O sea, el propósito del Señor con el que te creó, con el que te dio vida, con el que nos formó, como decíamos en videos anteriores, que el Señor creó con la palabra todo lo que hay en el universo: árboles, plantas, animales, pero al hombre lo formó, lo diseñó, se tomó un tiempo para diseñarlo, para colocar cada sistema, para colocarle el ojo de este color, la boca de este color. O sea, fue un trabajo que el Señor se tomó para diseñarnos y para darnos la vida que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, a los que el Señor nos ha formado, como a usted y a mí, a todos nos creó, nos formó, nos dio vida, con un propósito. Y yo quizás a veces me atrevo y lo he dicho, muchas veces no uno, sino varios, muchos, con no propósitos, sino propósitos. ¿Por qué? Porque tu vida fue creada por el Rey, el Señor de señores. Tu vida fue creada y diseñada por tu Padre Dios, quien te amó. Tu vida no fue diseñada por tus padres, por dos personas que se unieron para procrearlo. Tu vida fue creada y diseñada por Dios. Y Él te ha dado lo mejor y tiene el mejor plan, el mejor propósito con tu vida, que quizás muchos no lo han descubierto, o si lo han descubierto, han visto que no se ha cumplido, pero no te preocupes, que si lo que Él te ha dicho, el propósito que Él te ha dado, se va a cumplir en el nombre de Jesús. Solo tienes que creer, determinarte, que así tu vida esté en otro rumbo, haya tomado otro rumbo, no se te olvide que hay un propósito de bendición en tu vida, que el Señor te creó con un propósito, que hoy quizás estás enfrentando unas situaciones o varias situaciones difíciles. Has tenido, qué sé yo, quizás muchas preocupaciones, muchas aflicciones, eh, y no estás viendo quizás lo que te decimos a diario, que creas, que tengas fe, que el Señor tiene planes de bendición contigo, como lo dice el libro de Jeremías 29. Yo sé los planes de bendición que tengo sobre ti,
de bendición, de paz y no de mal, para darle el fin que espera, que tienes un propósito, que eres escogido por Dios, que eres amada, que eres amado, que eres valorada. Y quizás, bueno, sí, me han dicho todo esto y lo he escuchado, lo escucho a diario, pero no lo veo cumplirse en mi vida, sino que por el contrario, veo muchas otras cosas, obstáculos, persecuciones, maldiciones también, escasez, o sea, veo todo lo contrario a lo que me han dicho que Dios tiene para mí o a lo que el mismo Dios me ha dicho. Amén. Pero quiero decirte, mi amado, que ninguna de esas circunstancias difíciles que has estado viviendo o que estás viviendo o aún que vas a vivir pueden desenfocarte del propósito de bendición que está en tu vida, que está y fuiste diseñado y fuiste creado para eso. Que a pesar del tiempo que ha pasado, a pesar de todas las circunstancias que hoy quizás estás viviendo, hoy el Señor te dice, mi propósito se cumplirá en ti. Tu propósito se cumplirá, porque para eso el Señor te ha dado y te ha creado y te ha dado vida y vida en abundancia. Y que sí, hay adversidades, está el día malo, están las dificultades, están los tropiezos, están las pruebas que no son de Dios, sino del enemigo, están muchas cosas, pero que ninguna de ellas pueda desenfocarte o hacerte olvidar que Dios está contigo como poderoso gigante y que tu vida fue diseñada y creada con Dios con un propósito, no de mal, sino de bien, y que a pesar de todo prevalecerá, a pesar de todo permanecerá, porque Él es nuestro Señor, Él es el que nos ha dado vida, el que nos ha dado abundancia, y que quizás hoy en el nombre de Jesús he aprendido, y cuando el Señor ministraba mi vida esta palabra, eh, eh, todo lo que hemos pasado, lo que estás pasando, o lo que vamos a pasar, lo que se va a enfrentar, es simplemente una preparación, un entrenamiento para cuando el cumplimiento de la palabra, de la promesa, del propósito en tu vida se cumpla, se empiece a cumplir, ya tú estés preparado, ya tú estés equipado como ese soldado que preparan para la batalla, que le explican cuáles son las armas, qué armas puede usar, qué armas no puede usar, cuáles son armas a gran escala que tienen un efecto numeroso, o cuáles son las de poca intensidad, y ahí van preparando y le explican de esa manera la prueba, la situación, la dificultad, por muy dura que sea, mírala de esa manera, como entrenamiento al cumplimiento del propósito que se va a dar en tu vida, del propósito de Dios. Cada dificultad, cada situación difícil que puedas pasar o que estés pasando hoy es tu entrenamiento para cuando se llegue el cumplimiento de tu propósito. Ya estés preparado, porque si no estás preparado, el mismo peso de la gloria, el mismo peso del milagro, del propósito te puede dañar. Pero si ya te has preparado y te has dejado preparar, entrenar por Dios, nuestro Señor, nuestro Jehová de los ejércitos, que nos entrena, puedes disfrutarla, puedes mirar y decir, darle la gloria y decir, uy, todo lo que pasé fue para prepararme, para que el Señor me preparó para que hoy pudiera disfrutar de su propósito y pueda desarrollar en el propósito y en las dificultades, en las situaciones difíciles, desarrollamos habilidades que el Señor ya nos ha dado, pero solamente en esas situaciones se ven desarrolladas, las aplicamos, oramos más, entendemos más la palabra, llegan los dones espirituales, el discernimiento del espíritu, la oración, o sea, se desarrolla ese guerrero, esa guerrera que el Señor ha impregnado y ha colocado en ti.
se desarrolla, te vuelves como cuando el tiburón huele sangre, que viene desesperadito porque su olfato está oliendo lo que él quiere, está oliendo sangre, está oliendo carne, y ahí viene su gran banquete. Viene la comida, viene el sustento allí, ¿verdad? De la misma manera, así, te está preparando, te está entrenando el Señor, desarrollándote en esta situación difícil para que el propósito se cumpla en ti y lo puedas desarrollar, lo puedas disfrutar en el nombre de Jesús. Que nada de lo que hoy estés viviendo, te hayan dicho, te hayan hecho o estés padeciendo te desenfoque del propósito de Dios. Ni se te olvide de tu mente que eres un hijo de Dios con propósito. No eres un hijo cualquiera, no eres uno más. No, no, no. Él te diseñó y te formó únicamente a ti para que tengas el propósito. Cuando estudiaba y analizaba esta palabra, busqué, o sea, sabes que me gusta siempre buscar y estudiar más para darles más a conocer el significado de propósito. Y dice que bíblicamente el significado de propósito quiere decir la intención original con que Dios te creó, para que seas y haya en ti una razón, la razón del cual Él te ha diseñado y tiene el mejor plan. Yo quedé, Dios mío, Señor, qué gran magnitud es esta palabra propósito. O sea, espiritualmente, bíblicamente, es la intención y la razón por el cual el Señor te ha creado, te ha formado, te ha dado la vida, los años que hoy tienes, ¿verdad? Quizás a muchos les hubiese gustado conocer y entregar su vida a temprana edad al Señor, y quizás no de pronto hoy que lo conociste a los 30, a los 40, a los 20 y pico. A muchos sí le hubieran también gustado haber nacido en el Evangelio, haber nacido de una mamá cristiana, de un papá de un hogar cristiano, porque quizás dicen que si hubiese pasado eso, hubiese acontecido eso, no hubiesen pasado por todo lo que has pasado. Pero no, mi amada hermano, mi amada hermana, no mires para eso. Mira que el día que conociste al Señor y hoy que lo estás también conociendo, es el propósito del Señor. Sin importar la condición en que lo estás conociendo, sin importar todo lo que ha pasado, el momento llegó para que tú entregaras tu vida para el Señor ese día, lo conocieras, le bautizaras, te bautizaras, te le reconocieras a Él como tu Señor y su Salvador, ¿verdad? Y todo eso tiene y ha tenido un propósito en tu vida, para que hoy lo comprendas y lo entiendas, que no eres uno más, sino que hay una intención y una razón de Dios, que es el que tiene los mejores planes para ti y para mí, para nosotros. Él tiene y nos ha dado esta bendición de vida para que el propósito de Él se cumpla en nuestras vidas. Amén. Tu Padre, el Señor Todopoderoso, es el que nos da esta bendición. Y también traía en memoria el Señor la historia o el suceso, la anécdota de la vida de José, que la podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 37, del versículo 1 en adelante. El capítulo 38, el 39, el 41, todas ellas nos hablan de José, y ahí puedes leerlo, todo lo que le pasó. Quizás hoy te lo voy a parafrasear un poquito para no extendernos un poco más, pero José era un joven, o fue un joven, hijo de Jacob, ¿verdad? Jacob tuvo 12 hijos, a los cuales cada uno era una tribu. Estaba Judá, Leví, José, Benjamín, cada uno es una tribu, es un pueblo, es una nación. Recuerden que Jacob hizo también pacto con el Señor y el Señor lo prosperó. El Señor le dio superabundancia y le dio una nación, un pueblo. Cada hijo era una nación.
es una nación, es una tribu. Se llama nación una tribu, la tribu de Leví, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de José, en fin, son 12, que quizás hoy no me acuerdo de todas, pero ahí les doy las que me puedo acordar. Entonces, pero antes de esto, cuando José, siendo hijo de Jacob, tuvo un sueño, tuvo una visión, una revelación, donde el Señor le mostró que 11 espigas, 11 ramas de trigo se doblaban ante las 12 que era una voz 12, o una de las 12 que era supuestamente él, que las demás 11 se inclinaban ante la de él. Y eso lo llevó a él quizás a comentarle a su familia lo que estaba viendo, lo que el Señor le había mostrado. ¿Y qué pasó? Que sus hermanos dijeron, ¿cómo así? Que nosotros nos vamos a inclinar ante él, que se está creyendo José. Y ahí el propósito con el que el Señor le había dado a José y le estaba mostrando a través de esta visión de los sueños, se vio, como por decir, un poquito desenfocado. Se vio turbado, se vio obstaculizado. ¿Por qué? Porque los hermanos lo echaron en una cisterna, los hermanos le quitaron la ropa, lo echaron en una cisterna o en un pozo, gracias a Dios que estaba vacío y no murió. Lo vendieron, ¿verdad? Lo dieron por muerto, ensuciaron sus vestiduras con sangre de animal y se la presentaron a su padre diciendo que había muerto, que se lo había llevado quizás un lobo, un animal feroz, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ellos primero intentaron matarlo cuando lo echaron en la cisterna, cuando lo echaron en el pozo. Luego lo vendieron a extranjeros para que, o sea, se lo llevaran, lo desterraran. Allí pasó José. Vemos que también llegó a la casa de Potifar a ayudar, a servirle a la casa de este personaje, y vemos que la esposa lo quiere usar porque me imagino que era un joven hermoso, muy bonito, fornido, qué sé yo, y la mujer quiso abusar de José. Y Potifar, o sea, en ese tiempo a estas personas, a estos hombres que intentaban abusar de las mujeres o algo, la sentencia era la muerte. Pero Potifar no mató a José, Potifar lo mandó para la cárcel. Amén. Allí el Señor prevaleció el propósito de Dios con la vida de José, y algo vio Potifar en él que no permitió que acabase con su vida, lo mandó para la cárcel. Pero allá estando en la cárcel, todavía José tenía ese sueño que Dios le había dado, esa visión, ese propósito en el cual no se iba a dañar, sino que aún estando en la cárcel, muchas veces dice la palabra que se convirtió en el líder, en el administrador de la cárcel, se portaba bien. Ahí interpretó también los sueños de otras personas que también se cumplieron. Llegado el momento, esta persona estuvo frente al faraón, que también tuvo sueños y no se los eran revelados. Nadie daba para traducirle ni revelarle el sueño que había tenido, y se acordaron de José. Se acordaron que en la cárcel había un hombre con un propósito, con una habilidad, con un don que era interpretar sueños, y que se cumplían la interpretación que él le daba. Y fue llamado José, fue traído ante el faraón, y el sueño fue revelado. Y en compensación a esto, de que el sueño, la revelación, la interpretación que Dios hizo a través de José se cumpliese, y el faraón lo colocó como gobernador de Egipto. Imagínense, no era Egipto, era hebreo, ¿cierto? No era de esa tierra, estaba preso, había sido acusado injustamente, lo habían vendido, mejor dicho. Pero todo lo que José pasó, mira que esto empieza a acontecer en el capítulo 37 del libro de Génesis, ¿verdad?
Y vemos cumplirse cuando es llamado a ser gobernador de Egipto en el capítulo 41 de Génesis. O sea, todos estos versículos, todos estos capítulos y versículos que pasaron también cronológicamente también fue tiempo, fueron años que pasaron, pero en los cuales José no se desenfocó, a pesar de las situaciones tan duras que pasó, de que fue desechado por sus hermanos, apartado por sus hermanos, eh, este, después fue calumniado, fue acosado por esta señora, fue echado en la cárcel, pasó tiempo en la cárcel, imagínense, fue cortado de su libertad, en una situación precaria, pero en él había propósito de Dios y ya el Señor se los había permitido ver en sueño y él sabía que se iban a cumplir. Él sabía que se iban a cumplir, algún día, en algún momento se iban a cumplir. Lo que hizo él, no se desesperó. Uno, dos, no se desenfocó, sino que continuó firme. Y quizás de pronto la palabra no lo dice, pero quizás trayéndolo a esta versión actual de este tiempo de Silena, aquí de quizás él doblaba sus rodillas en la cárcel, él oraba, él ayunaba, él le decía, Señor, aquí estoy, yo sé que tú tienes un propósito conmigo, yo sé que tú me diste un sueño, me diste una visión por algo, Señor, porque yo sé que algún día se cumplirá, que yo voy a ser el gobernador de por lo menos aquí en la cárcel, pues yo voy a ser el gobernador y se convirtió en administrador de la cárcel. Allí los presos él los armaba, los ordenaba, los atendía, todo lo demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba impregnado del propósito que Dios tenía con su vida. Y allí esperó hasta que se cumpliera el tiempo y hasta que llegó el tiempo en su vida de qué, de aceptar y de que se cumpliera el propósito en él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, mis amados hermanos. Entonces, es el llamado hermoso que el Señor nos hace hoy en esta mañana preciosa. Que a pesar si estás viviendo, si estás enfrentando situación difícil, no olvides y entiendas y comprendas que tienes un propósito, que tu vida tiene un propósito de bendición y que pase lo que pase se va a cumplir, porque el Señor ha estado y está y estará contigo como poderoso gigante, como estuvo con José. José no desmayó, José siguió firme, buscando de Dios, siguió convencido de ese propósito, siguió convencido de que había un propósito de bendición en él, que el Señor se lo iba a cumplir, que él estaba conectado con su propósito, con su fuente, con su creador, con su diseñador, y por eso se cumplió su bendición. Y miren que en el capítulo 45 del libro de Génesis, el versículo 7 y 8, es tan consciente y tan directo José que le dice a sus hermanos que ellos no lo llevaron allá, sino fue el plan de Dios quien los llevó allá para bendecirlos, para preservar sus vidas, porque llegó la hambre, llegó la escasez en su pueblo y los hermanos fueron hasta Egipto a buscar comida, a buscar alimento que estaba escaso aquí en su tierra, y a quien se encontraron como administrador de todos los recursos que había en Egipto, a José. A José tuvieron que ir para pedirle comida, para pedirle que le diera provisión, comida. O sea, y a inclinarse ante él porque él era en ese momento el gobernador. O sea, que el sueño en que las 11 espigas se inclinaban hacia José se cumplió, porque él llegó a ser, como lo llamaron, Sanat Panea, el gobernador. Y allá fueron sus hermanos, se inclinaron, no sabiendo que era José. Y cuando José se descubre, se da a conocer, les dice, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Jehová, fue Dios. Y ahí lo puedes leer en el capítulo 45, el verso 7 y 8.
de Génesis, donde José les dice: fue Dios quien me envió para preservar sus vidas, para bendecir sus vidas, porque allí pudieron saciarse. Y es más, José mandó a traer a sus otros hermanos, a Benjamín, mandó a traer a su padre, mandó a traer a su familia, a toda su familia, para que también fueran bendecidos y ¿cómo se llama? Y tuvieran la provisión del alimento que estaba escaso en ese momento, y allí fuese cumplido el propósito de bendición de la vida de José. Amén, mis amados hermanos. Entonces, que no se te olvide el propósito de Dios. Personalmente, esta madrugada que el Señor me daba esta palabra, la afirmaba en mí, porque era darme a conocer y a entender un poco más que mi vida tiene el propósito del Señor, y más especialmente en el día de hoy, que ya muchos saben que estoy de cumpleaños, y le daba esta madrugada gracias al Señor por eso, porque el propósito con el que me creó, con el que me formó, se ha estado cumpliendo, y sé que se seguirá cumpliendo por muchos años más de vida. Me creó con un propósito, como les contaba también anteriormente en un video, un testimonio. Fui desahuciada desde recién nacida, tuve una niñez con el diagnóstico de enfermedad. Sé que mi familia, mi madre, por en busca de soluciones, hasta me llevaron por el camino de la idolatría. Hacía como falta de conocimiento, yo buscando la solución para mi vida, para que me sanara, para una cosa, para la otra. Pero cuando llegué y conocí del Señor, todas esas maldiciones, toda esa obra del mal se fue cortada en mi vida. Hoy les puedo dar testimonio de que fui sana, fui libertada, que conocí al Señor, gracias a Dios, a los 17 años, joven, una niña. Pero ya esos 17 años ya habían pasado muchas cosas, como quizás con José, y por eso amo la vida y la historia de José, porque me veo eh, en comunicación, me veo conectada con eso, porque a pesar de lo joven que conocí al Señor, gracias a Dios, para la gloria y honra de Él, ya habían pasado muchas cosas, familiares, físicas, emocionales, estaba mejor dicho. Pero cuando conocí al Señor, cuando el Señor me trajo a sus caminos, a sus lazos de amor, era para bendición, era para ver su cumplimiento en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, mis amados hermanos, con bendición, con propósito. Me llamó un día, un 16 de septiembre de hace 20 y pico de años atrás, mis amados hermanos, para la gloria y honra de su nombre. Me llamó a que le conociese primero, a que fuese restaurada, lavada, limpiada, purificada, reedificada por Él, con una nueva identidad, con un nuevo propósito de bendición. ¿Para qué? Para que fuese llena de su presencia, para que fuese llena de Él, y más cuando años posteriores me hace el llamado para su obra y su misericordia, para servirle, al pastorado, porque ya había sido llamada yo. O sea, yo me convertí en septiembre, y en ese mismo año de diciembre ya estaba sirviéndole al Señor, ya me había bautizado para la gloria de Dios. Pero después, muchos años después, cuando fui ya llamada al pastorado, también con una palabra de bendición, con una visión como la que tuvo José, de bendición, de predicar la palabra, allí el Señor nuevamente me coloca y me da a conocer también el propósito con el que había sido creada, con el que Él había colocado en mí, de ganar almas, de llevar su palabra a muchas personas. Pero ¿con qué? Con un propósito de bendición, porque Él fue quien me diseñó, Él fue quien me creó, independientemente del tiempo que pasó hasta que llegué a conocerle a Él. Fue preparación para que hoy quizás también entiendan muchas personas que me escriben, que me llaman con problemas, con una situación, con una enfermedad, con algo. ¿Por qué? Porque Él me preparó primero para después les sirviera.
para que después le ayudara, les fuera como instrumento útil, como se lo pido y se lo digo cada mañana. Señor, no soy yo, ni nunca, nunca jamás sea yo, sino que seas tú. Que seas tú usándome, que seas tú llevándome a donde tú me quieres llevar, que seas tú colocando esta persona que necesita de ti para que sea ministrada con tu poder. ¿Por qué, mis amados? Porque soy un testimonio vivo del propósito de Dios, de que soy una hija de Dios creada con propósito. Lo mismo que eres tú, eres un hijo de Dios creado con propósito, propósitos de bendición, propósitos de grandeza, como son los que hace el Señor. Entonces, mis amados, ojalá que esta palabra, y le pido al Dios Todopoderoso que esta palabra llegue a tu mente y a tu corazón y quede grabadita allí, quede talladita allí, y puedas entender y comprender que aún en la situación difícil que has pasado, que estás pasando, es preparación, porque hay propósito de bendición para con tu vida, y que el propósito se cumplirá en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. A él sea la gloria, la honra y el honor. Amén, mis amados, ahí donde estás. Quiero que en esta preciosa mañana cierres tus ojos y primeramente le des gracias al Señor. Le digas, Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza preciosa que has traído hoy a mi vida. Gracias, Señor, porque a pesar de la prueba, a pesar de la situación, hoy entiendo que es una preparación, porque tú vas a cumplir el propósito de vida que me diste. En el nombre poderoso de Jesús, dile, Señor, dame fuerzas para seguir adelante, Señor. Que cada mañana, como dice tu palabra, se renueven mis fuerzas, se renueven mis misericordias para seguir adelante, para seguir, Señor, y para que el propósito tuyo con el que me has creado, con el que me formaste, se cumpla en el nombre poderoso de Jesús. Y así, Señor, como pasó el tiempo en José y él se cumplió el propósito, también pase en mí, Señor. A pesar del tiempo que ha pasado o que vaya a pasar, el propósito se cumpla. Que no me desenfoque, díceselo ahí del Señor con todo tu corazón, con tu palabra, con tu boca, y que no me desenfoque, que no se me olvide que tú tienes propósito de bendición para mi vida, y que me has dado vida y vida en abundancia, para que te conozca, para que sea edificada por ti y lleve tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Te creo, Señor, lo creo, Padre, lo declaro sobre mi vida. Dilo ahí, lo creo y lo declaro sobre mi vida, que soy una hija, que soy un hijo de Dios Altísimo, creado con propósito para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis amados hijos de Dios. Un abrazo fuerte y recuerda que eres un hijo de Dios con propósito. Chao, chao. Nos vemos mañana. Bendiciones.